Listo. Lo último que conversamos desde el celular fue acerca de cómo la dimensión sensitiva podría desordenarse. Y dijimos que muchas veces tenía que ver con algún desorden en la memoria que influenciaba en que se desordenaran el resto de los afectos y también la imaginación. También se preguntó sobre el desorden de la razón y nos dimos cuenta que la razón también se podría desordenar, ¿cierto? Y en este punto, a ver, ¿cómo lo introduzco para que no nos enredemos? Hay tres direcciones hacia las cuales, ¿cómo llamar? Hacia las cuales tiene que crecer una persona para alcanzar la plenitud. Y que también se relaciona con los problemas también de psicopatología. Hay tres direcciones. Me Profe, explico. perdón, es que me metí recién, se me había cerrado y no sé de qué estamos hablando. No importa, vamos a explicar un poquito de nuevo. Gracias. Decíamos que acabamos de revisar lo que es la psicopatología. A grandes rasgos lo definimos como un desorden de la sensibilidad, que explicamos que muchas veces tenía que ver con un desorden en la memoria, ¿cierto? Y pusimos el ejemplo de la crisis de pánico, vimos cómo se desordenaba ahí el temor, cómo se desordenaba la imaginación, cómo podía surgir a partir de una memoria negativa, etc. Son tres las direcciones, las tres principales direcciones que son buenas para la salud mental de la persona. Son tres las direcciones en las cuales una persona debe crecer para adquirir buena salud mental. Primero, bueno, y las tres tienen que ver con la consecución de la armonía. ¿Qué es la armonía? Es cuando todas las partes calzan. Armónico refiere a que las cosas están puestas entre sí de un modo proporcionado, cada cosa en su sitio. Me explico, por ejemplo, esta bombilla del mate es armónica aquí, porque este es su sitio. Aquí ya no es armónica, de hecho se cae, no funciona. Digamos que todas las cosas tienen como una especie de orden. Y en el caso del ser humano se tiene que alcanzar un triple orden o una triple armonía. Estas tres direcciones que digo yo refieren a tres tipos de armonía o tres tipos de órdenes. ¿Cuáles son estas? Primero, el ser humano tiene que alcanzar una armonía consigo mismo. ¿Cuál es la armonía que el ser humano alcanza consigo mismo? La armonía de el gobierno de la razón que gobierna de manera política sobre el mundo afectivo. De este ya hemos hablado, ¿cierto?
Cuando la persona logra que la razón eduque a los afectos, la persona alcanza una unidad interior. ¿Por qué unidad interior? Porque la persona siente semejante a como piensa y por lo tanto está capacitada para actuar como piensa. Dicho de otra manera, la armonía o unidad interior entre la dimensión sensitiva y la dimensión racional posibilita que la conducta sea coherente. Y entonces se logra de manera maravillosa que uno haga lo que siente y lo que piensa. Qué sensación más agradable cuando uno por fin, después de madurar y después de muchos golpes, uno logra pensar, sentir y actuar de una manera coherente. Es una paz tan grande cuando uno se va aproximando a esta vivencia de plenitud. Por supuesto que el primer ingrediente es la armonía interior, es decir, los afectos están ordenados a la razón. Esta armonía interior puede estar, digamos, hay tres maneras en las cuales no se logra y una en la que sí se logra. ¿De qué manera se logra? Cuando uno alcanza la virtud. ¿Y qué es la virtud? Cuando uno actúa por razón y con afecto. Repito, la virtuosa es la persona que actúa por razón y con afecto. Es decir, movido por la razón y acompañado del afecto. Es como el que elige hacer algo y además quiere hacer eso. Fíjense lo difícil que es vivir lo otro, vivir una desarmonía entre la razón y los afectos. Pensemos, por ejemplo, en la segunda categoría. Después del virtuoso viene el continente. ¿Quién es el continente? El que actúa por razón, igual que el virtuoso, igual por razón, pero actúa contra su afecto. El continente actúa según sus convicciones racionales, pero su parte afectiva todavía no la acompaña. El continente hace lo correcto, hace lo que le conviene, hace lo que es mejor, pero no siente el afecto de hacerlo. Profe, esa es una forma en que no se logra. Esta es una disarmonía. El continente efectivamente tiene una conducta apropiada, pero no disfruta con esa conducta apropiada. Después ¿Profe, del puede dar un ejemplo de eso? Como de una persona Sí. continente. Miren, al final voy a dar el ejemplo que nos va a ayudar a entender todo. Entonces, vamos ahora con el tercer tipo. Eh, digamos, la tercera posibilidad es que la persona sea incontinente. Entonces tenemos el que es virtuoso, el que es continente y después el incontinente. ¿Cómo actúa el incontinente? Actúa por afecto y contra razón, contra su razón. Incontinente, por ejemplo, es el que sabe
que no conviene, meterse con la polola de su mejor amigo, ¿cierto? El incontinente sabe que no conviene, sabe que está mal, pero si se le da, se tienta y lo hace. Se deja llevar por su afecto, a pesar de que sabe que está mal, y después se siente pésimo por lo que hizo. Este es el incontinente. Es decir, no se contiene, se deja llevar por la afectividad. ¿Quién gobierna en su vida? La dimensión afectiva. Porque aunque sabe que algo no es bueno, lo hace igual. Y después se siente mal, después viene la culpa. Y aquí está la diferencia con el continente. El continente, por ejemplo, no se mete con la polola de su mejor amigo. Pero pucha que sintió ganas de hacerlo. El virtuoso, en cambio, ve a la polola de su mejor amigo y reconoce en ella que es la polola de su mejor amigo. No llega a sentirse tan tentado como el continente. No tiene la división interior. El virtuoso rápidamente se dice, ella no es para mí, y entonces es capaz de verla con ojos limpios. El virtuoso puede cuidar a la polola del mejor amigo sin sentirse tan tentado, mirándola con ojos limpios. El continente tiene que hacer guerra contra sí mismo para no meterse con la polola del mejor amigo. Lo logra, pero pucha que se desgasta en el camino. El incontinente se tienta y aunque sabe que está mal, termina siendo seducido y por su afecto y engatusa a la polola de su mejor amigo. Después se siente culpable. Y en el último lugar tenemos el cuarto tipo, decíamos virtuoso, continente, incontinente, y tenemos el vicioso. ¿Quién es el vicioso? Vicioso es el que actúa por afecto y con una razón que justifica. Vicioso, por ejemplo, es el que no solo engatusa a la polola de su mejor amigo, sino que además después se dice a sí mismo, qué tonto mi amigo de haber dejado a la polola conmigo. Como se dice, el que fue a Melipilla perdió su silla, empieza a justificarse, ¿cierto? Empieza a decir, bueno, si es que ella tenía ganas y yo tenía ganas, bueno, él tendrá que entenderlo. ¿Me explico? El vicioso se justifica con su razón. ¿Esto qué significa? Que su razón se ha corrompido. Repito entonces, el vicioso actúa por afecto y con razón corrompida que justifica. ¿Se entienden las cuatro maneras de actuar? Les vamos a llamar a estas cuatro maneras, les vamos a llamar las cuatro estructuras de acción. Solamente una de ellas permite la armonía interior. ¿Cuál es? La virtud. Profe, ¿cómo dijo que se llamaban las cuatro qué? Cuatro estructuras de acción. Hay aquí una persona que por el chat pregunta si las personas drogadictas también serían viciosas. Todo depende, porque hay algunas personas adictas que luchan contra su adicción y logran no consumir. En este caso son continentes. Se mueren de ganas de consumir, pero no lo hacen. Siguen siendo adictos, pero no consumen. Se mantienen limpios, como se dice. En cambio, hay adictos que son incontinentes. Saben que está mal contenerse, o sea, que está mal drogarse, pero cada cierto tiempo se dejan llevar por sus afectos y consumen, y después se sienten tremendamente mal.
Finalmente hay adictos que son viciosos, que consumen sin sentirse culpables y que incluso se justifican diciendo, por ejemplo, que de algo hay que morirse. Bueno, uno puede ser adicto a algo que uno no consume porque mucho tiempo lo consumió y porque vas a tener toda la vida ganas de seguir consumiéndolo. Si no lo consumes y lo dejas de consumir, no, la adicción a ello no se acaba. Tú sigues sintiendo deseos de consumir. Lo que pasa es que no consumes, pero el deseo está a la orden del día. De hecho, las personas adictas durante muchos años van a seguir soñando con que consumen, aunque en la vida real no lo hagan. Y eso es muestra de que la adicción permanece. Claro, entonces el vicioso, como ha corrompido la razón, tiene algún tipo de problema moral. Cuando ustedes vean esto en profundidad, esto se le va a llamar mal moral. Pero por ahora no nos vamos a enredar mucho por ese camino. Entonces les decía que una sola de estas estructuras de acción implica armonía interior. ¿Cuál es? La del virtuoso. ¿Se entendió? Entonces, primer tipo de armonía es la que hay que alcanzar, es la armonía interior. ¿Cuál va a ser la segunda armonía que se debe alcanzar? Que hace que uno viva una vida con salud mental. El segundo tipo es la armonía con la realidad. Si el primer tipo era la armonía interior, es decir, la armonía entre la dimensión racional y sensitiva, la segunda armonía es la armonía entre la persona y la realidad. El máximo grado de disociación se puede ver en el psicótico. ¿Quién es el psicótico? Es el que vive en su imaginación y no logra distinguir la imaginación de la realidad. El psicótico, por ejemplo, cree ser Napoleón, o cree ser una reencarnación de Jesucristo, o cree estar siendo perseguido por la CIA. El psicótico está despegado de la realidad. El psicótico es el que alucina y cree ver un elefante rosado ahí donde en la realidad no lo está. La persona sana, en cambio, tiene un arraigo a la realidad. Es decir, sabe distinguir entre lo que es real de lo que es irreal, entre lo que es posible de lo que es imposible. La persona realista es la persona, por ejemplo, que sabe que tiene virtudes y defectos. La persona inmadura, por ejemplo, cree tener solamente virtudes y cree que los defectos solamente están en los demás. Una persona que le falta madurez con la realidad, por ejemplo, cree que va a encontrar una pareja perfecta y va a andar por la vida buscando esa pareja perfecta, que es como la media naranja, que tiene todas las virtudes que necesito tener a mi lado y que no tiene ningún defecto. La persona que está buscando esa especie de idealización de pareja no está, digamos, no ha logrado una armonía con la realidad de las cosas. Una armonía con la realidad significa que es una persona que ha alcanzado un sentido común, una persona que ha logrado entender cuáles son sus limitaciones y cuáles son las cosas que puede encontrar en la vida real y cuáles no. Por supuesto que esto se identifica con la madurez. ¿Cuál es la persona madura? La persona que ha asumido la realidad tal como es. ¿Me explico? Profe, perdón, ¿podría repetir? Dijo que alguien que alcanza... Ah, me confundí. Que era quien alcanzaba la madurez, pero otra cosa. El que Del alcanza la segundo punto que madurez, tiene que ver con la realidad.
Sí, madura es la persona que asume la realidad tal como es. Que, atención, que no ni la idealiza como diciendo es perfecta, todo maravilloso, ni la devalúa en el sentido de decir que todo está mal. Realista es el que sabe valorar las cosas buenas y discernir qué es lo malo, sin caer en que todo está mal o todo está bien. Y justamente la persona madura sabe lo que puede cambiar de la realidad y lo trata de cambiar, y sabe lo que no puede cambiar de la realidad y que hay que aceptar. Muy buena acotación, como dice en el chat. Hay una persona aquí en el chat que puso una pregunta muy interesante, que dice, si una persona viciosa se justifica y eso hace sentirse en paz consigo mismo, ¿no será que también está viviendo la armonía interior? Muy buena pregunta. Yo estaba esperando que saliera porque alguien podría decir, profe, no solamente el virtuoso alcanza la armonía interior, también el vicioso, porque el vicioso no se siente culpable, porque no se contradice. El problema del vicioso es que se pega en la cabeza con esta segunda armonía. El vicioso no alcanza la armonía con la realidad. Porque el vicioso, al justificar su actitud, tiene que distorsionar las cosas. El vicioso, al corromper su razón, pierde la aproximación a la realidad. Cae en una especie de ideología que le separa de la realidad como es. Profesor, una pregunta. Si alguien dice que no cree que las cosas sean buenas ni malas, que no hay bueno ni malo, que todo es según cómo se mire y que son circunstancias, ¿qué pasa si esa persona piensa que, no sé, que estuvo con la polola de su amigo y que fue una circunstancia más que no es ni bueno ni malo, que simplemente se dio así y él no cree estar mal en esto? O sea, ¿dónde se pegaría con la realidad, como dice usted, si él asume que la realidad no es ni buena ni mala? Bueno, se pega con la realidad porque si esa persona examina atentamente las cosas, debería, por ejemplo, darse cuenta que por más de que diga de que no hay cosas buenas ni malas, sí vive que hay cosas buenas y malas. Por ejemplo, si este amigo después le reprocha que se metió con su polola, él le va a decir, oye, si no estuvo mal, y le va a decir que no está bien que se enoje. Fíjense, no está bien que te enojes. Fíjense que igual hay una noción de bueno y malo. En realidad, las personas que dicen que no hay bueno ni malo, suelen opinar que es malo enojarse, que es malo que alguien piense distinto que ellos. O sea, tarde o temprano igual caen en las categorías de bueno y malo que tanto repudian. Lo mismo las personas que dicen que no hay verdad absoluta. Cuando dicen no hay verdad absoluta, están proclamando absolutamente que no hay verdad absoluta. O sea, están diciendo que, o cuando se dice que hay muchas verdades, al decir eso está diciendo que hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que hay muchas verdades. Fíjense que son especies de falacias lógicas que la persona no logra darse cuenta porque no tiene suficiente arraigo a la realidad. Entonces, si estas personas se las lleva al extremo de discutir con ellos de una manera socrática, esas personas van a terminar mostrando muchas inconsecuencias racionales, es decir, van a mostrar que tienen una distancia con la realidad de las cosas como son. Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Lo que pasa es que ayer estaba viendo una serie y había una persona que actuaba de una forma muy contradictoria a cómo pensaba. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque la persona esta era infiel a su esposo, pero ella decía que lo amaba y no sé qué. Entonces había como un conflicto entre lo que ella pensaba y lo que podía hacer, porque no podía evitar hacerlo.
Entonces, eso, estoy como dando muchas vueltas y no ¿En sé. qué, en cuál de estas dos dimensiones que hemos hablado crees tú que está su desorden? ¿En la armonía consigo misma o en la armonía con la realidad? Eh, no sé, lo que pasa es que por eso tengo como la duda, porque la persona en el momento de cometer la infidelidad sabía que estaba mal, pero era como un impulso porque estaba enferma, era como era como las consecuencias de un tumor que tenía. Entonces, ella llevaba un conflicto moral consigo misma muy grande, porque ella sabía que lo que estaba haciendo estaba pésimo, pero de verdad que era una cosa como un impulso en el momento. Entonces Claro. estoy como muy confundida. ¿Ella estaba en paz consigo misma? No, en ningún No, po. momento. Obviamente, en este caso que tú, ella carece de esa armonía interior. Lo que pasa es que tu duda es si acaso ella es responsable moralmente de su infidelidad. Sí, justamente. Bueno, esa respuesta es muy compleja y no se las puedo dar hoy día. O sea, les puedo decir a la rápida que quizás haya un grado de responsabilidad y quizás no, y depende del caso. Pero básicamente, esto es un asunto muy difícil de discernir en casos en los que hay sobre todo, mientras más involuntaria es la conducta, más difícil de clasificar como moral o inmoral. Pero lo cierto es que venga de donde provenga, venga de la libertad humana o venga de la psicopatología, en cualquiera de esos casos hay un desorden en la armonía interior, hay una desarmonía interior y la persona sufre por ello. Decíamos, Ya, profe, muchas gracias. decíamos que hay dos tipos de desorden hasta aquí. O sea, hay dos tipos de armonía que se deben alcanzar, la armonía con uno mismo y punto dos, la armonía con la realidad. Y ahora les voy a presentar el tercer tipo de armonía, que es la armonía con los demás. El ser humano no solamente está llamado a gobernarse a sí mismo y a tener una sana aceptación de la realidad, sino que también está llamada a formar verdaderas amistades con los demás para ser feliz. ¿Cierto? Una persona que no tiene amigos probablemente tiene problemas psicológicos. Una persona que no sabe tener amigos, le falta algo importante en la vida. Para Aristóteles, atención, la cumbre de la vida del virtuoso es la amistad. Dicho de otra manera, para Aristóteles, ¿dónde se verifica que una persona es realmente sana y feliz? En que la persona tiene amigos verdaderos. ¿Y qué son los amigos verdaderos para Aristóteles? Aquellos amigos a los que se les quiere porque son ellos mismos, no porque me hagan un bien a mí, no porque yo la pase bien con ese amigo. Al amigo se le quiere porque él es un bien en sí mismo, y yo quiero su bien porque le amo. Le amo al amigo, pero no porque me convenga amarle. Le amo porque quiero su felicidad. Digámoslo en positivo, la persona que ha alcanzado una armonía consigo misma, que ha alcanzado una armonía con la realidad y que ha alcanzado una armonía con las demás personas, tiene salud mental y se acerca mucho a la felicidad. En cambio, el que tiene problemas con las demás personas, el que tiene problemas con la realidad o el que tiene problemas consigo mismo, tiene problemas psíquicos. Muy buena la cotización del chat. ¿Tiene que ver con lo antropológico? Sin duda tiene que ver con lo antropológico. Y todo se deriva de la constitución ilemórfica, porque el ser humano es uno. Aunque tiene compuesto de alma y cuerpo, es uno solo. Y por eso es que está llamado a la unidad. Y claro, la vocación, esta armonía social, proviene de esta naturaleza social del ser humano, como lo dice la compañera. Y claro, esto de aprender a querer al amigo por sí mismo y no por la utilidad que me provenga, digamos que me dé, proviene
justamente de la captación de la dignidad de la otra persona. Qué lindo, ¿ven cómo todo se relaciona? Se dan cuenta que estos principios antropológicos que eran tan abstractos, de a poquito van descendiendo hasta niveles prácticos. Nos acercamos peligrosamente al nivel práctico, que no lo hemos abordado todavía. Estamos todavía en el nivel psicológico. ¿Cuándo veremos el nivel práctico? La próxima semana, ¿cierto? Porque van quedando, entiendo que van quedando 7 minutos de clase, a las 13:45 termina, ¿no? Y no quiero en 5 minutos explicarles algo tan importante. Dudas, preguntas, consultas, reclamos, sensaciones frustrantes, querellas que me quieran compartir en este momento, soy todo oídos. Profe, entonces cuando uno tiene la armonía como con la realidad, es una persona madura. Yes. Ya. Y lo otro está entonces la armonía interior, la armonía con la realidad, y eso de las 4 estructuras de acción son como entre ya. Las cuatro, Como que están esas dos y en realidad, mira, son 3 tipos de armonía, ¿cierto? Con uno mismo, con la realidad y con los demás. Cuando estudiamos la armonía con uno mismo, explicamos que hay 4 maneras de relacionarse con uno mismo, que son las 4 estructuras de acción. Y dijimos que una de ellas es verdaderamente armonía con uno mismo, que es la virtud. Explicamos la ¿Puedes repetir eso? Es que no sé cómo ordenarlo. Sí, Como no tengo las una 4 memoria. estructuras de acción las puedes incluir dentro de la armonía con uno mismo. ¿Cómo las puedes incluir? Diciendo que hay 4 maneras de relacionarse con uno mismo y que una sola de ellas es verdadera armonía interior, Ujú. que es la Y, virtud. por ejemplo, la armonía con la realidad no tiene como esa subdivisión. No la hemos desarrollado, pero tú podrías ahí distinguir, por ejemplo, aquel que está completamente perdido de la realidad, aquel que ve la realidad pero que la interpreta de manera tendenciosa, y finalmente aquel que asume la realidad tal como es. Ujú. Pero eso lo podremos profundizar en la próxima clase, ¿o no? No se mareen. Estamos haciendo una introducción de un asunto que ustedes van a volver a ver muchas veces más en esta carrera. Y es para que ustedes se iluminen sobre las principales, como, digamos, hoy día yo me doy por feliz si es que ustedes van visualizando cuál es el mapa. A lo largo de la carrera ustedes van a ir conociendo todos los pueblecitos que están en el mapa. Hoy día me interesa que ustedes vean el mapa y tengan como las principales fotos de este país. No nos compliquemos con encontrar todas las subdivisiones al tiro. Por otra parte, tampoco yo les voy a preguntar, por ejemplo, esta subdivisión que le acabo de decir de la realidad, no se las voy a preguntar. Sí, probablemente les voy a preguntar esta de la virtud, continencia, incontinencia y vicio, porque es muy importante. Y probablemente ustedes ya la han visto antes. Esta sí se las voy a preguntar, pero no la otra. La clase la trataré de subir hoy día. La nota de los controles también la trataré de subir hoy día. Preguntan si las armonías son progresivas. La verdad es que se puede decir que sí, en el sentido de que el vicio es la más baja y la virtud la más alta. Y para llegar a la virtud hay que pasar por la incontinencia y la continencia muchas veces. Esas me refiero a las estructuras de acción. Las 3 armonías no son necesariamente progresivas, pero sin duda se requieren unas a otras. Profe, uno puede moverse entre estos niveles, ¿no? Por ejemplo, pasar de la armonía a desarmonía. No sé si entiendo.
En general, suele ser que uno va creciendo en ellas. O uno Pero se no pueden marca- haber momentos donde uno retroceda, por así decirlo. Sí, se puede dar que uno retroceda, se puede dar. Se puede dar. Y también puede pasar que uno mejore. Profe, otra cosa, lo de las participaciones, si uno, por ejemplo, yo en algunas veces le mandé un mail, pero como con 2 participaciones, ¿cuentan 2 participaciones o cuenta como uno? Está perfecto, cuenta como 2. Ah, ya, ok, El gracias. martes va a ser la clase magistral de la que le hablé. Segundo módulo, es decir, a las 9:50. A esa hora tendremos la clase magistral con el profesor Martín Echavarría. Bueno, voy a dejar de grabar.